tema que es inmunosupresión en trasplante renal. Nosotros hablamos de enfermedad renal crónica. En la fase 5 de esta enfermedad tenemos que plantear terapia de reemplazo renal. Y cuando hablamos de terapia sustitutiva tenemos tres opciones: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. De estas tres, siempre la mejor opción para el paciente va a ser el trasplante renal. ¿Por qué? Porque aumenta la sobrevida, mejora la calidad de vida y tiene un impacto económico tanto para la sociedad como para el mismo paciente. Siguiente. Cuando hablamos de trasplante, hablamos de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque el receptor va a recibir el riñón de otra persona. Por lo tanto, es como si usted recibiera una transfusión sanguínea. Se genera una reacción, una activación en nuestro sistema inmunológico. Entonces, es muy importante el adecuado manejo de la inmunosupresión para que podamos recepcionar este nuevo órgano y pueda funcionar y la persona pueda continuar su vida. El objetivo primario de la inmunosupresión justamente es evitar el rechazo en las primeras etapas del trasplante y posteriormente disminuir la aparición de una nefropatía crónica del injerto. La meta cuando uno realiza un trasplante renal es que ese riñón dure por lo menos, si es un trasplante de donante cadavérico, unos 12 a 15 años, y si es un donante vivo, unos 20 a 25 años. Y eso depende mucho el tipo de inmunosupresión, el seguimiento y la adherencia del paciente a esta terapia inmunosupresora. Lo que se busca es el equilibrio entre el efecto inmunosupresor de los fármacos y la respuesta inmunológica del paciente, con el fin de que evitar infecciones oportunistas. Es el principal problema que nos enfrentamos cuando aplicamos inmunosupresión. Hay fármacos que se asocian con más infecciones que otros. Por eso el paciente cuando ingresa para una lista de espera o ingresa para un trasplante renal, pasa una serie de exámenes, de evaluaciones y exámenes serológicos y justamente infecciosos para buscar a qué ya ha sido expuesto, con qué ya tiene defensas, ya tiene anticuerpos y con qué no. Y eso es muy importante justamente para tratar de determinar a qué infecciones oportunistas puede desarrollar el paciente. La selección de la terapia apropiada se va a basar en las propiedades farmacológicas de los inmunosupresores, el perfil de eventos adversos que se puedan presentar, las interacciones entre los medicamentos, las enfermedades preexistentes que tenga el paciente y el régimen de medicación existente. Antes de administrar una terapia inmunosupresora es necesario valorar la eficacia y la toxicidad de la misma, asimismo como individualizar. Anteriormente se hacían los protocolos de inmunosupresión para todos. Actualmente lo que se busca es individualizar cada paciente y una terapia según la necesidad de cada paciente. Siguiente. Cuando nosotros dijimos la inmunosupresión nos va a depletar nuestro sistema inmunológico, pero nos aumenta el riesgo de infecciones. Siguiente. Lo que nosotros tenemos que ver a lo largo de la historia es que han ido apareciendo más y más inmunosupresores, pero cada vez más seguros. Iniciamos con la cetopina, ampliamente hasta ahora utilizada, la prednisona. En los 70 se agrega la ciclosporina, el boom de los anticalcinulínicos, y luego aparece el tacrolimus y el micofenolato a partir de la década de los 90, que son los con los que actualmente trabajamos y han demostrado ser mucho más seguros que los predecesores. Siguiente. El mecanismo de acción de la inmunosupresión, lo que se busca, ¿qué es? Dijimos que cuando un paciente recibe un riñón, tenemos una interacción entre las células presentadoras de antígenos nuestros contra del donante, y eso se va a ver en el tejido linfoide. Eso va a generar una activación de las células T a través de 3 señales. Esta activación es la que tenemos que bloquear justamente con la inmunosupresión. Siguiente. Cuando hablamos de la inmunosupresión, hablamos de dos fases importantes: una fase de inducción, que es la fase más fuerte, y una fase de mantenimiento. Siguiente. Cuando hablamos de la fase de inducción o la terapia de inducción, lo que buscamos es una inmunosupresión corta pero intensa, porque es el momento en que el receptor va a recibir el riñón donante.
y se modula la respuesta inmune en un periodo temprano. Normalmente se administra en forma de anticuerpos monoclonales o policlonales, que lo vamos a describir, y funciona ya sea depletando o modulando la acción de los linfocitos. Lo que tenemos que bloquear son a los linfocitos. Tenemos dos grupos en la terapia de inducción: agentes depletores de linfocitos, es decir, que eliminan todos los linfocitos, y agentes no depletores de linfocitos, los que están actualmente más en uso. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de los agentes depletores de linfocitos, aquí tenemos a la más común utilizada, que es la timoglobulina, que es una globulina antitimocítica de conejo. Existe también la equina, actualmente la que usamos es la de conejo. Son anticuerpos policlonales, donde el mecanismo exacto se desconoce, pero se plantea que existe una modulación de los antígenos de superficie en el linfocito y activación del factor de transcripción. Existe una disrupción de procesos celulares inmunológicos, y que va a promover todo esto, la muerte celular. También tenemos al Lentuzumab, que es conocido más con el Campa, es otro anticuerpo monoclonal. Su mecanismo de acción es citólisis dependiente de complemento, que va a llevar justamente a la apoptosis de los linfocitos. Entre estos dos, el más usado, más accesible para varios países y varios centros hospitalarios, es la timoglobulina. El Muromonab actualmente ya está en desuso. Siguiente. Y el otro grupo, acá tenemos por ejemplo el Lentuzumab, que bloquea los receptores CD52, y el OCAT3, que ya está en desuso. Siguiente. El otro grupo que tenemos son los agentes no depletores de linfocitos. Aquí tenemos el Daclizumab y el Basilizumab. El que está actualmente en uso es el Basilizumab, el Simulec, que es el que ha entrado y es el más utilizado y el más seguro también, pero también tiene sus indicaciones. Estos de aquí son anticuerpos monoclonales quiméricos, son los anti-CD25 con el receptor de interleuquina 2. Específicamente actúan en las células T que han sido activadas, por esos que son no depletores, por estímulo del antígeno de la membrana de complejo de membrana de histocompatibilidad. Esto de aquí es el único agente no depletor de linfocitos que actualmente está en el mercado, el Basilizumab, que es el Simulec. Siguiente. Como vemos aquí, el mecanismo de acción es igual. Anti-CD25 van a actuar en el receptor de la interleuquina 2, como dijimos, netamente en las células T activadas. Siguiente. Vamos a hablar primero de la timoglobulina, tenemos dos tipos, la de conejo y la equina. La que actualmente se usa es la de conejo. Está disponible en Europa desde el 84, en Estados Unidos desde el 99. Es recomendado por las guías CADIGO para quienes, pacientes de alto riesgo inmunológico. La mayoría de países, incluido Perú, la reservan mucho para pacientes de alto riesgo inmunológico, que vamos a explicar. Siguiente. El mecanismo exacto dijimos que se desconoce, pero lo que va a promover al final es la apoptosis. Siguiente. El uso de la globulina antitimocítica equina ha disminuido debido justamente a una mayor tolerancia y efectividad en la que es de conejo, en la que actualmente se usa. Se ha visto que tienen mayor sobrevida libre de eventos, mayor sobrevida del injerto y menor incidencia de rechazo agudo. ¿Quién? La timoglobulina de origen de conejo. Siguiente. El otro grupo dijimos que es el Basilizumab, el Simulec. Es primera línea de tratamiento por la CADIGO para pacientes de bajo riesgo. Dijimos, pacientes de alto riesgo, timoglobulina; pacientes de bajo riesgo, Basilizumab. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD25, quimérico, no depletor de linfocitos, dijimos, que actúa en la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, que se va a expresar en los linfocitos T activados. Siguiente. Existen múltiples estudios que han demostrado que es ser menos efectivos que la timoglobulina para pacientes que tengan alto riesgo inmunológico. Eso ya ha sido probado. Incluso ha habido rechazo agudo, fue mayor en el grupo que recibe Basilizumab en comparación con la timoglobulina. Siguiente. Y el otro medicamento que está entre los inductores tenemos el Elantizumab, que es el campo. Es un anticuerpo monoclonal humanizado, derivado del DNA recombinante. Este es un específico del receptor CD52, como vimos aquí. Se introdujo gradualmente en el trasplante renal en los 90, se usó para leucemia linfocítica, esclerosis múltiple. Siguiente. Provoca también lo que dijimos, apoptosis de los linfocitos a través de la citólisis dependiente de complemento. Siguiente. Provoca depresión linfocítica de sangre periférica en la primera hora, seguida de la depresión de tejidos linfáticos. Es un medicamento muy fuerte. Siguiente.
Se ha demostrado que la letrozumab mejora la supervivencia del injerto y el paciente es similar en estudios prospectivos. El rechazo agudo de los 12 meses fue menor en el grupo de letrozumab, esa es la ventaja de este medicamento. A 3 años hubo significativamente menos rechazo agudo en el grupo de letrozumab comparado con basilizumab. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de este medicamento? Tenemos menor riesgo de rechazo agudo durante el primer año postoperatorio, que es lo que ha sido demostrado comparado con el basilizumab. Tiene un perfil de seguridad comparable con agentes no destructores linfocitos. Tiene ventajas económicas, fácil de administración, 1 o 2 dosis, igual que el basilizumab. ¿Cuál es el problema con este medicamento? Autoinmunidad, puede provocarse, asociarse a púrpura trombocitopénica, trastornos de tiroide, hígado, renales, neuropatías y citopenias. Reacciones asociadas a la infusión y sobre todo procesos infecciosos, ya que este es un también depredador de linfocitos. Siguiente. ¿Qué nos recomiendan las guías JADIGO? Ante un paciente que tenga alto riesgo inmunológico, dijimos que tenemos que usar timoglobulina. Ahora, ¿quiénes son este grupo de pacientes que tengan alto riesgo inmunológico? Son aquellos que tengan menor edad del receptor, mayor edad del donador, afroamericanos, sobre todo estos, los que tengan un PRA mayor al 20%, aquellos que estén muy sensibilizados. ¿Quiénes son estos? Los que reciben transfusiones sanguíneas muy seguidas, o en caso de mujeres que hayan tenido varias gestaciones o abortos, están mayormente sensibilizadas. Presencia de anticuerpos donantes específicos, incompatibilidad de grupo sanguíneo, acción retardada del injerto. Normalmente cuando ocurre un trasplante renal, se espera que apenas se desclampe la arteria renal, el injerto empieza a perfundir y el riñón empieza a fabricar orina, se empieza a salir las primeras gotitas de orina. Eso es lo que uno espera, pero a veces no, y existe una acción retardada del injerto. Quiere decir que el riñón empieza a orinar al día, a los 2 días, a los 3 días o al mes incluso. Y esto va a depender mucho de la isquemia fría, que sea mayor a 24 horas. ¿Qué es la isquemia fría? Es cuando se da la extracción del riñón, se clampa la arteria, ahí empieza la isquemia fría. El riñón se perfunde con una sustancia que se llama custodiol, que es justamente para preservarlo, hasta que se haga el implante. Y una vez que se desclampa la arteria, el riñón se vuelve a perfundir de sangre. Entonces, ese tiempo es la isquemia fría. Normalmente debería ser entre 12 a 16 horas, el tiempo promedio. Mientras menos tiempo, mejor. Pero hay situaciones donde la isquemia fría va a ser mayor. Y eso básicamente, la mayoría de veces por cuestiones de transporte. Cuando va de un riñón de una provincia a la capital, a veces por problemas de transporte, tenemos una isquemia prolongada. Este tipo de pacientes van con una inducción con timoglobulina. Alto grado de incompatibilidad HLA o breve pérdida inmunológica del injerto. Aquel paciente que ya ha sido trasplantado anteriormente y que ha habido un rechazo, ¿no? Ese tipo de pacientes también son considerados de alto riesgo inmunológico. Siguiente. El otro medicamento que usamos en inducción son los corticosteroides, ampliamente utilizados, lo hemos mencionado bastante para lo que es manejo del síndrome nefrótico. Lo que hacen los corticosteroides, dijimos, van a interferir en la respuesta inmunitaria tanto celular como humoral. El medicamento que hemos utilizado aquí es la metilprednisolona, que usualmente lo usamos en bolso, pero tenemos que tener mucho cuidado con los eventos adversos que hemos mencionado. Aumento de infecciones, obesidad, osteonecrosis, hiperglicemia, lipidemia, hirsutismo, fase clicinoide. Actualmente lo que se busca es el uso menor tiempo posible de los corticosteroides, justamente por las complicaciones que lleva el uso prolongado de estos. Siguiente. El otro grupo son los inhibidores de la calcineurina o los anticalcineurínicos, que también los hemos mencionado para el tema anterior. El uso de estos inhibidores de la calcineurina en la prevención de rechazo ha mejorado la sobrevida del injerto del paciente. Desde que entró la ciclosporina y luego el tacrolimus, el injerto ha tenido un mayor tiempo de sobrevida. Y eso ha sido a partir justamente de los años 70 y sobre todo más de los años 90. Siguiente. La ciclosporina, que fue el primer medicamento que ingresa, se administra de 5 a 8 miligramos kilo día por vía oral, repartidos en 2 tomas. Se puede administrar desde antes del trasplante o en el periodo perioperatorio o post.
no hay problema. El problema es si es que el paciente está desarrollando, el donador ha desarrollado una necrosis tubular aguda. Ahí sí tenemos que retrasar su introducción. ¿Por qué? Porque dijimos que la ciclosporina es nefrotóxica. Si es nefrotóxica, no es recomendable usarla desde el inicio del trasplante. Y la ventaja del ciclosporina es que los podemos monitorizar los niveles sanguíneos. Con eso disminuimos el riesgo de la nefrotoxicidad. Siguiente. Esta nefrotoxicidad aguda se asocia con niveles de ciclosporina usualmente elevados. Por eso es que cuando iniciamos ciclosporina vamos a ir dosando estos niveles para disminuir ese riesgo. Otro problema en la ciclosporina es que también se asocia a neoplasias, y entre las neoplasias malignas que más se asocia es el sarcoma de Kaposi. Incluso si el paciente empezara a desarrollar sarcoma de Kaposi, tenemos que suspender la ciclosporina e irnos a otra línea. Siguiente. El otro grupo de inhibidores de la calcinorina es el tacrolimus, que es mucho más utilizado, es más seguro en comparación con la ciclosporina. El nombre inicial era FK506, que fue renombrado luego como tacrolimus, lo conocemos más como FK. Debido a menos efectos adversos, mayor eficacia, el tacrolimus entra a reemplazar la ciclosporina entre los inmunosupresores de primera línea. Siguiente. Y no solo para trasplante renal, sino para otro tipo de trasplante también. Lo que hacen los inhibidores de la calcineurina es inactivar la actividad de la fosfatasa de calcineurina a través de estos 4 pasos, que va a llevar ¿a qué? A que vamos a inhibir lo que es las inmunofilinas, a buscar el bloqueo de la transcripción de la interleuquina 2, como vemos aquí. Siguiente. El tacrolimus normalmente lo usamos a una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo. Lo podemos hacer también un dosaje sanguíneo con una meta de 8 a 12 en el periodo de inducción y de 4 a 8 nanogramos por mililitro en el periodo de mantenimiento. Los efectos adversos, nefrotoxicidad. Por más que sea mejor que la ciclosporina, igual es nefrotóxico. Y puede existir intolerancia a hidrocarbonada, hiperglicemia, diabetes. El tacrolimus se asocia más a diabetes. Alteraciones neurológicas, temblor, cefalea, mareos y mayor susceptibilidad a procesos infecciosos y neoplasias también. Siguiente. El otro medicamento que usamos anteriormente también en primera línea era la cetoprina. Se usaba prednisona, ciclosporina, cetoprina. La cetoprina es un derivado imidazólico que va a inhibir netamente la síntesis de las purinas. La dosis inicial de unos 5 a 2 miligramos kilo. Su uso ha sido desplazado por otros fármacos que vamos a escribir. El ácido micofenólico es el que entra a suplir a la cetoprina. Efectos adversos, básicamente mielodepresión, neutropenia, trombopenia y anemia megaloblástica. Y el tratamiento prolongado va a aumentar la susceptibilidad de infecciones y el riesgo de desarrollar neoplasias. Siguiente. El que entra justamente en reemplazo de la cetoprina es el micofenolato hemofectilo, que va a actuar inhibe la proliferación de células T y B, justamente al inhibir la producción de nucleótidos de guanacina. Normalmente usamos de 500 a 1000 miligramos cada 12 horas de micofenolato hemofectilo y de ácido micofenólico, que es otra presentación, hasta 720 miligramos cada 12 horas. Debemos tener mucho cuidado a aquellos pacientes que tengan insuficiencia hepática y sobre todo en los niños. Los efectos adversos, los más frecuentes, gastrointestinales, son muy mal tolerados muchas veces. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, dispepsias provoca. Pero normalmente va pasando, bajamos la dosis y el paciente lo tolera bien. Alteraciones hematológicas, anemia, leucopenia, trombocitopenia, no es tan marcado, pero puede presentarse. No solo son muy graves. Siguiente. Y existe un nuevo grupo que ha entrado últimamente, que son los mTOR. Los mTOR, ¿por qué entran? ¿Quiénes son? El sirolimus y el everolimus. Son macrólidos que tuvo una etapa de proliferación celular más tardía. Los mTOR lo que hacen es justamente forman un complejo con la inmunofilina, igual que los anticalcinurínicos. Se unen al FKBP12, pero a diferencia de ese no inhibe la calcineurina. Tenemos el everolimus, que es el que tenemos más acceso, el más usado. Dosis inicial de 0,75 miligramos cada 12 horas cuando usamos a ciclosporina, o 1.5 cada 12 horas a tacrolimus. ¿Por qué usamos los mTOR? Porque dijimos que la ciclosporina y el tacrolimus son nefrotóxicos. Entonces, si empieza a haber ya sospecha de toxicidad por estos medicamentos, tenemos que ir bajando la dosis, porque si no ese riñón lo vamos a perder. Y ahí es cuando introducimos a los mTOR.
entran junto o con la ciclosporina o con el tacrolimus. No son nefrotóxicos, son más seguros, pero no son tan efectivos como inmunosupresores, por eso entran como terapia combinada. Los efectos secundarios más frecuentes: hipercolesterolemia es la más común que se asocia, hipergliceridemia, mielotoxicidad, retraso en la curación de heridas y edemas. Siguiente. ¿Cuándo convertimos a everolimus? ¿Cuándo hacemos el cambio? ¿Cuándo bajamos la tacrolimus y ciclosporina y vamos agregando un emetor? Si el paciente tiene una buena función renal, no tiene que haber proteinuria, porque los emetores asocian mucho a proteinuria, ausencia de rechazo agudo previo. Dijimos, no son tan buenos inmunosupresores, pero no son nefrotóxicos. Ausencia de rechazo agudo subclínico o ausencia de anticuerpos anti-HLA. Siguiente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué indicaciones tenemos? Nefropatía crónica del injerto. El tacrolimus, si no lo retiramos a tiempo, va a desarrollar nefropatía crónica del injerto. Si es que hay cáncer, dijimos que la ciclosporina se asocia a sarcoma Kaposi, por ejemplo. Si tenemos que hacer el cambio a un emetor. Infecciones por CMV, becavirus. Virus epigenital, cardiovascular no tanto, más que todos los becavirus. Hay lugares donde hay más preponderancia del virus BK. Entonces tenemos que hacer el cambio a los emetor. Siguiente. Lo que dijimos, ¿no? Los emetor no se asocian tanto con malignidad, a diferencia de lo que son la ciclosporina. Por eso es que se realiza la conversión. Los anticalcinónicos se asocian mucho a melanomas, tumores de piel y otras neoplasias. Siguiente. Igual, la sobrevida, se ha visto que la sobrevida del injerto renal es mucho mayor si usamos un emetor, por ejemplo, sirolimus o everolimus, a diferencia de un inhibidor de la calcineurina, justamente por la nefrotoxicidad. Siguiente. Hay otro medicamento que es el Belatacep. No está tan utilizado, algunos países, algunos centros hospitalarios lo están utilizando en reemplazo de los inhibidores de la calcineurina. Aprobado en el 2011, se acepta solo en combinación con micofenolato y corticosteroides, justamente para dejar de usar la ciclosporina y el tacrolimus. Siguiente. El Belatacep es una proteína de fusión soluble que se une al CD80-CD86 que vemos aquí, en la superficie de células presentadoras de antígenos. Inhibe la coestimulación mediada por células T y CD28. Siguiente. Su uso está limitado a pacientes Epstein-Barr virus seropositivos, aún está muy restringido. Mejora lo que es la sobrevida del injerto del paciente, tiene una menor tasa de pérdida del injerto y prevención de nuevo de anticuerpos donantes específicos. Algunos reportes lo han asociado al Belatacep con un aumento en incidencia y gravedad de infecciones oportunistas. Ese es el riesgo del Belatacep. No hay estudios de laboratorio para monitorear niveles del medicamento, lo que sí tenemos con la ciclosporina y con el tacrolimus, por ejemplo. Siguiente. Hay un estudio que es el BENEFIT, que justamente trata de introducir el Belatacep. Con timoglobulina se hizo, Belatacep, timoglobulina mico, Belatacep, sirolimus, y la triada clásica, ¿no? Timoglobulina, tacrolimus. Siguiente. Se han hecho niveles séricos. Y siguiente, y lo que se ha visto justamente es que con Belatacep y micofenolato tenemos más rechazo, pero ha demostrado, y justamente por esto es que no ha logrado introducirse en la mayoría de países. Aquí nosotros no lo tenemos, y lo que es la sobrevida del injerto se ha demostrado ser más efectivo. Siguiente. Como vemos aquí, lo que es Belatacep y micofenolato junto con Belatacep y sirolimus, lo que es la línea amarilla y la línea verde, tenemos que mejor sobrevida del injerto. La tasa de filtrado glomerular es mucho mejor en comparación de la combinación clásica tacrolimus-micofenolato. Siguiente. Dijimos dos fases: terapia de inducción, terapia de mantenimiento. La terapia de mantenimiento, lo que se busca es la inmunosupresión de mantenimiento, es aquella que evita el desarrollo de fibrosis del injerto, es decir, la difusión crónica del injerto y el rechazo crónico. Para conseguir este objetivo tenemos que manejar dosis bajas de anticalcinurínicos, prednisona y micofenolato o inhibidores emetor. Sustitución del anticalcinurínico por algún emetor asociado a prednisona y micofenolato. Y lo que se busca, dijimos inicialmente, es la retirada completa de los esteroides en pacientes de bajo riesgo inmunológico o que tengan factores de riesgo cardiovascular o receptores pediátricos, ¿no? Entonces en ellos sí podemos llegar a suspender completamente la prednisona. Siguiente.
Con nosotros hemos hablado de cada tipo de medicamento, fase de inducción, de mantenimiento, hablamos de la timo, basilizumab, diferentes tipos de medicamentos. No existe un consenso sobre que esta es la mezcla ideal, sino que cada centro hospitalario, según su experiencia, va formando sus propios protocolos. ¿Qué es lo que se deben tener en cuenta para formar los protocolos? Las características de receptores. Cada país maneja una diferente epidemiología. Edad, antecedentes de prevalencia de enfermedades crónicas, pacientes retransplantes, hiperinmunizados, compatibilidad, la HLA, infecciones previas, características de los donantes, evolución clínica inicial, evolución a largo plazo, costo del tratamiento. Todo eso es lo que tiene que evaluar cada centro hospitalario, cada país, para ver cuál es su mejor combinación de inmunosupresión. Siguiente. Lo que se ha visto es que, como dijimos, a lo largo de la historia han ido apareciendo más y más medicamentos seguros. Lo que se ha visto en el año 60 a la década del 2000 es que la sobrevida del injerto ha ido aumentando y la presencia o el desarrollo de rechazo agudo ha ido disminuyendo. Eso ha sido el impacto de los nuevos medicamentos, que son justamente tacrolimus, micofenolato, los mTOR, que es la rapamicina, la timoglobulina, el basilizumab. El ingreso de estos medicamentos ha dado mayor seguridad en el trasplante. Ha permitido que estos trasplantados de donante cadavérico lleguen a 15 años o de donante vivo lleguen hasta 25 años, por ejemplo, lo que antes no llegaba ni a 10 años. Siguiente. Y justamente la asociación tacrolimus, micofenolato, prednisona es el régimen inmunosupresor más eficaz tanto para receptores de riesgo normal como hiperinmunizados. Es el más utilizado en varios países. ¿Sí? Siguiente. Pero como vamos a ver, depende mucho de la experiencia de cada hospital. Por ejemplo, en este hospital, Northwestern de Memorial Hospital en Chicago, ellos utilizan alemtuzumab, basilizumab y timoglobulina. Son sus protocolos del uso de los medicamentos, los días que utilizan, las dosis que utilizan, el seguimiento que realizan. Siguiente. Tanto para trasplante renal como para trasplante pancreático, también usan tacrolimus, micofenolato. Siguiente. Lo tienen ya estandarizado según la experiencia que ellos tienen. Pero, por ejemplo, en el Hospital Durin, que es en Brasil, tiene otra experiencia. Ellos no te usan basilizumab en terapia de inducción. ¿Por qué? Por costos. Por eso digo, cada país tiene una realidad diferente. Ellos usan timoglobulina como terapia de inducción para todos los pacientes, sean de alto riesgo inmunológico o bajo riesgo inmunológico, usan. Basilizumab solo lo reservan para pacientes pediátricos, nada más. Pero usan una dosis estándar solamente de dosis única. La timoglobulina normalmente se usa a diario por 7 días, pero en las pacientes en Brasil solo usan dosis únicas, lo asocian a tacrolimus y a prednisona. Ellos también llegan a usar acetoprina, por ejemplo, que muchos países ya lo dejaron de usar, ellos lo siguen utilizando por una cuestión de costos muchas veces. Siguiente. Y en otras experiencias tenemos, por ejemplo, en el hospital... Siguiente. Siguiente. En el hospital en España, lo que ellos usan normalmente es la combinación basilizumab, tacrolimus, micofenolato y prednisona, y introduciendo los mTOR. Se diferencian según los grupos de pacientes estándar, riesgo inmunológico alto, trasplante infantil, donante con riesgo nefrológico o aquellos pacientes que sean hepatitis C positivo, ¿no? Siguiente. Tenemos nosotros nuestra guía, que es la guía CADIGO, que nos dice que justamente ellos recomiendan como primera línea de inducción a los antagonistas receptores de interleuquina 2, ¿quién es? El basilizumab. Y sugieren justamente el uso de la timoglobulina sobre el basilizumab para aquellos que tengan alto riesgo de inmunológico. Siguiente. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con todo lo que hemos dicho? Que el tratamiento de mantenimiento de receptor de trasplante renal se ha basado principalmente en una terapia triple, mantenimiento, que contiene inhibidores de calcineurina, tacrolimus, ciclosporina, corticosteroides y fármacos antiproliferativos, acetoprina, micofenolato. No hay un consenso universal sobre el mejor régimen inmunosupresor. Como hemos visto, cada país maneja su realidad y cada país establece sus protocolos de inmunosupresión. El tratamiento inmunosupresor debe personalizarse y los hospitales y clínicas tienen diferentes protocolos y según la experiencia que ellos tienen.
Lo que se buscan son justamente nuevos fármacos inmunosupresores y protocolos que van a hacer menos efectos secundarios, que puedan maximizar la eficacia, reducir la toxicidad y de esta manera podamos mejorar la mortalidad del paciente y aumentar las oportunidades de modificar la inmunosupresión. ¿Justamente para qué? Para que el injerto nos dure más tiempo, tengamos más sobrevida del injerto renal. Gracias. Doctora, ciertamente entre la fase de inmunosupresión de inducción a mantenimiento, usted dijo cuáles eran los criterios para poder cambiar, pero según su experiencia, ¿cuánto tiempo en promedio se demora la primera fase, que es la de inducción, que es bastante fuerte? ¿Me escuchas? Sí, no. La fase de inducción son las primeras horas. Primeras horas al día, depende de lo que usemos. Basilisima, por ejemplo, lo usamos antes del trasplante. 1 hora antes del trasplante ya tenemos que ir pasando de basilisima, y la segunda dosis lo colocamos al segundo día. La timoglobulina, por ejemplo, se usan 3 o 5 o 7 días, dependiendo mucho de la respuesta inmunológica. Son los 2 inmunosupresores más comunes. Pero a la par ya se va agregando el mantenimiento, que vendría a ser... a la par se va haciendo lo que es el mantenimiento, dijimos tacrolimus, micofenolato. Eso ya se agrega desde el primer día post-trasplante. No es que termina una y empieza otra, se van sobreagregando ambas. Bueno, siendo esta la última ponencia de la tarde, damos por finalizada la primera jornada. El día de mañana los esperamos a todos a las 9 de la mañana para el segundo día.